Resumen de lo que pasó en la séptima semana a nivel de equipo en la LVP. Comenzamos este resumen hablando del equipo que tuvo la mejor actuación y fueron los Bravos de Margarita. Los Bravos tuvieron 4 ganados y un solo juego perdido. Tuvieron 2 juegos de visita y 3 de locales. Visitaron al Cardenales, al Caracas y recibieron de local a las Águilas del Zulia. Le ganaron al Cardenales 7-5 el día martes. El día miércoles le ganaron 13-8 al Caracas. Luego viajaron a Margarita y se enfrentaron a las Águilas. Allí les ganaron el día viernes 10-6, el sábado 4-2 y el domingo perdieron 6-0. En resumen, tuvieron de visita 2 juegos, los ganaron, y en casa tuvieron 3 juegos y ganaron 2 de 3. Bueno, ya al ver el récord de 4-1 vemos que fue una muy buena semana para los Bravos. Sobre todo porque ganaron 2 juegos de visita. ¿Y por qué digo esto? Veamos la siguiente tabla. En la tabla de posiciones podemos ver de lo que yo estaba hablando ahorita, pero antes de eso repasemos en qué posición están los Bravos. Los Bravos están de primero con 34 juegos jugados, 21 juegos ganados y 13 perdidos. Averaje de 6-18 y tienen una racha de 1 perdido, que fue el que perdieron el día domingo. De sus últimos 10 han ganado 7 y han perdido 3. En casa tienen 13-4 y en la ruta o de visita tienen 8-9. Tienen 182 carreras anotadas y 151 permitidas, para un más 31 carreras producidas a favor. Ahora, en la tabla de posiciones podemos resaltar que los Bravos de Margarita tienen 13 ganados y 4 perdidos en casa. Y como en ruta nada más tienen 8-9, su actuación ha sido casi en 500. Entonces ya vemos claramente que su posición de primero se la deben a su actuación en casa. Muchos hablan de que esta actuación se debe a que juegan de día en su estadio allá en Margarita, pero puede que afecte a los demás equipos que están acostumbrados a jugar de noche. Otros dicen que la condición es para los dos, es cierto, pero al jugar más tiempo allí, en casa, y en esas condiciones están más acostumbrados. Entonces quizás podríamos decir que tienen una pequeña ventaja en ese sentido. Ya cuando le terminen de colocar el alumbrado al estadio a mediados de diciembre y comiencen a jugar de noche, veremos si en verdad esa situación de jugar en el día ayudaba a los Bravos o simplemente es que se sienten muy a gusto en su estadio y han tenido una buena actuación. Pues, o a lo mejor se conjugaron las dos cosas y eso le da un plus a ellos en su hogar. En cuanto al picheo, vemos que los Bravos son el segundo equipo con mejor efectividad. En bateo son el tercer equipo en bateo en averaje, con 2.84 de averaje. Nada más me voy a referir para razones de este resumen, nada más en bateo con el averaje y con la efectividad en el picheo. Esto por ser estadística promedio, entonces esto nos da una pequeña visión de más o menos cómo se han ido comportando los equipos. Estas estadísticas, al estar Bravos de tercero en bateo y segundo en picheo, nos muestran que ha sido un equipo muy consistente y además de que les ha ido muy bien en casa, eso nos explica hasta ahora por qué están de primero. Dicho esto, bueno, vamos al siguiente equipo. El siguiente equipo que tuvo una buena actuación fueron los Cardenales de Lara. Los Cardenales de Lara tuvieron una actuación de 4 ganados y 2 perdidos. Tuvieron 5 juegos de visita y 1 solo de local. Y por supuesto, al ser la mayoría de sus juegos de visita y tener récord positivo, magnífico para el Cardenales la actuación de la semana pasada. De local perdieron 7-5 el martes con los Bravos de Margarita. El día miércoles le ganaron a La Guaira 5-2 de visita. A Caribe le ganaron 7-2 en Puerto La Cruz y perdieron 12-7 el día viernes. El día sábado ganaron 9-6 y el día domingo ganaron 10-4. Vistos estos resultados, tuvieron 2, 4, 5 juegos de visita, de los cuales ganaron 4, perdieron 1 solo y el de local lo perdieron. Buena actuación para Cardenales en la semana que concluyó en la séptima semana. En cuanto a posición, los Cardenales de Lara están de cuarto, con 32 juegos jugados, 16 ganados, 16 perdidos. Están en tabla, en 500. Están a 4 de los Bravos de Margarita. Tienen una racha de 2 juegos ganados. Tienen 6-4 en los últimos 10. 7-8 en casa, 9-8 de visita.
tienen 187 carreras anotadas y 148 carreras permitidas, para un más 39 en carreras producidas, que las recibía, ¿no? Respecto a su actuación de local y de visita, observamos que prácticamente es lo mismo, pues 7 y 8 de casa, tienen 7 y 8 de locales y 9 y 8 de visita. Ahora, si nos vamos a la tabla de picheo, observamos que ellos están de primero en efectividad en picheo. Sí, ahora observamos las estadísticas colectivas a nivel de bateo, vemos que Cardenales está de último con un promedio de 2.71. Son los primeros en picheo, peores en bateo. Ahí vemos claramente que hay una compensación. Somos malos, bueno, malos entre comillas. Somos los peores en bateo y somos los mejores en bateo. Se compensan y bueno, están en récord, igual récord de ganado, igual récord de perdido. Y al final, bueno, también porque están de cuarto en la clasificación y bueno, hasta ahora están bien. Y al tener buen picheo, las perspectivas de seguir mejorando son muchas. Vamos con el siguiente equipo. Bueno, el siguiente equipo son los Leones del Caracas. El Caracas tuvo 4 ganados y 3 perdidos. De visita tuvo 5 juegos y de local 2. El día martes perdieron 18-3 con el Magallanes, perdieron de local 13-8 con Bravo, le ganaron a los Tigres 10-4, después le ganaron 5-3 a los Tigres, pero en casa, y allí se fueron de visita al Oriente para jugar con Caribes. El día sábado tuvieron doble juego, allí perdieron el primero 6-5 y ganaron el segundo 7-2. El día domingo les ganaron 8-3. En total tuvieron 5 juegos de visita, 2 de locales. De local tuvieron 1 ganado, 1 perdido. Y de visita tuvieron 3 ganados y 2 perdidos. Otra cosa que podemos observar aquí con respecto al Caracas, en la mayoría de sus juegos hubieron muchas carreras. En el primer juego tuvieron 21 carreras, en el otro tuvieron 21 carreras otra vez. Después tuvieron 14, 8, 11, 9 y 11. Un equipo que batea mucho, pero también le batean bastante. En cuanto a posición, vemos que el equipo Caracas está de sexto. Tiene 31 juegos jugados, 15 perdidos, 16 ganados. 484 de averaje, están a 4.5 del primer lugar, una racha de 2 ganados, tienen 5 y 5 en los últimos 10, en casa tienen 9 y 8 y de visita tienen 6 y 8. Tienen 197 carreras anotadas y 199 carreras permitidas para un total de menos 2 carreras. O sea, están casi parejos en las carreras que hacen con las que reciben. En cuanto al picheo, observamos que son el peor equipo de la liga, con efectividad de 5,92, casi 6 puntos. Mientras que Cardenales, como ya dije anteriormente, es el mejor equipo con 4,05. Estamos hablando de casi 2 puntos de diferencia en efectividad de picheo. En cuanto al bateo, observamos que es diametralmente opuesto. Los Leones son el equipo con mejor promedio, con 2.94 de promedio. Al igual que Cardenales, hay una compensación, pero al revés. Son el equipo con mejor bateo y son el equipo con peor bateo. Y en general, la tabla de posiciones nos muestra que están tablas también, casi tablas también, o sea, batean para 500. Entonces ya deberían ir mejorando su departamento de picheo para tratar de ir aumentando su posición en la tabla clasificatoria. Vamos con el siguiente equipo. El equipo de los Tiburones de La Guaira tuvo una actuación de 3 ganados y 3 perdidos. 3 juegos como locales y 3 juegos de visita. Su primer juego fue el día lunes, jugando con las Águilas de Zulia en el tradicional juego de la Chinita. Allí perdieron 8-4. Regresaron a Caracas y perdieron 5-2 con los Cardenales de Lara. Jugaron con el Magallanes el día siguiente, el jueves, ganaron 7-0. Fueron a Valencia y ganaron también 9-5. Regresaron a Caracas y perdieron 9-6 con Cardenales nuevamente. El día domingo regresaron a Valencia y le ganaron al Magallanes 11 carreras por 6. 3 juegos de local, 3 juegos de visita, 3 ganados, 3 perdidos, en compensación con las últimas 2 semanas que le han ido bastante mal. De local tuvieron 1 ganado y 2 perdidos. Y de visita, 1 perdido y 2 ganados. En cuanto a su posición en la tabla clasificatoria, están de quinto. Tienen 36 juegos jugados,
18 ganados y 18 perdidos. Están de 500. Tienen una racha de 1 ganado, están a 4 del primer lugar. De los últimos 10 tienen 4 ganados, 6 perdidos. En casa tienen 10 y 9, 10 ganados, 9 perdidos. De visita tienen 8 ganados, 9 perdidos. Tienen 204 carreras anotadas, 199 carreras permitidas para un diferencial de más 5 carreras. Al igual que el Caracas, Cardenales, relativamente están tabla, pues están estables entre ganados y perdidos. Han tenido semanas donde han sido muy buenas y han tenido semanas muy malas y eso ha compensado su posición en la tabla. En bateo son los penúltimos o séptimos en esta tabla. Tienen promedio de 2.75. Aquí el Caracas es el que está de primero con 2.94 de averaje. En picheo están de quinto con una efectividad de 5.17. Aquí el Cardenales es el que está de primero con 4.05, casi un punto de diferencia en respecto a la efectividad. Como ya dije, tuvieron una semana donde tuvieron buen rendimiento, ganaron muchos juegos y después compensaron con otra semana donde perdieron. Entonces están parejos en cuanto a su actuación hasta el día de hoy. Vamos con el siguiente equipo. El equipo Magallanes tuvo 6 juegos. De estos 6 juegos, 4 fueron de local y 2 fueron de visita. El día martes le ganaron 18-3 al Caracas, el miércoles le ganaron 12-10 a las Águilas del Zulia, el día jueves fueron de visita y perdieron con los Tiburones de La Guaira 7-0, volvieron a su estadio y perdieron 9-5, fueron de visita a Maracay contra los Tigres y ganaron 3-1 el día sábado y regresaron el domingo a casa y perdieron 11-6. En total, de visita tuvieron 4 juegos, 2 victorias y 2 derrotas. En total, de local tuvieron 4 juegos, como ya dije anteriormente. Ganaron 2 y perdieron 2. Y de visita ganaron 1 y perdieron 1. Eso nos da los 3 ganados y 3 perdidos. En general, casi todos los equipos estuvieron muy parejos en esta semana. En cuanto a la posición, el equipo Navegantes del Magallanes están de tercero. 32 juegos jugados, 17 juegos ganados, 15 perdidos, 5.31 de averaje. Están a 3 de los Bravos de Margarita. Tienen una racha de 1 perdido, 5 y 5 en los últimos 10 juegos. 5 y 9 de local, 5 ganados, 9 perdidos. 12 y 6, 12 ganados y 6 perdidos de visita. Tienen 171 carreras anotadas, 168 carreras permitidas para un diferencial de 3 carreras. Básicamente las mismas que hacen es las que le han hecho. Algo que sí hay que resaltar aquí en las estadísticas del Magallanes es que de local tienen 5 ganados y 9 perdidos. Ha perdido más en casa que de visita, porque en visita tienen 12 ganados y 6 perdidos. Han sido mucho mejores afuera que dentro de su misma casa. En cuanto a bateo, el Magallanes tiene 2.84 de promedio de bateo. No son los peores, no son los mejores, están en el medio. Son el cuarto equipo en averaje. En picheo da la casualidad de que también son los cuartos en picheo. Tienen 4.74 de efectividad. El Cardenales es el primero con 4.05. En general, bueno, son los cuartos en picheo, cuarto en bateo y tercero en la posición de la tabla general. Se corresponde con esa actuación. Vamos con el siguiente equipo. Otro equipo que tuvo su récord parejo con 3 ganados y 3 perdidos fueron los Caribe de Anzoátegui. Pero Caribe tuvo una particularidad de que jugó 5 juegos de local y 1 solo de visita. Su juego de visita lo ganó. Le ganó a los Tigres de Aragua 6-3 el día lunes. El día jueves perdió 7-2 con Cardenales. Ganó 12-7 el viernes con Cardenales. Tuvo un fin de semana jugando contra el Caracas el día sábado y domingo. El sábado tuvo doble juego. El primero lo ganó 6-5 y el segundo lo perdió 7-2. El día miércoles también perdió el juego, 8-3 contra el Caracas. De local tuvo 2 ganados y 3 perdidos. Y de visita ganó 1 solo. En total tuvo un récord parejo. Podría decirse que ni es ni bueno ni malo, pero en el caso de Caribe sí es malo. Si vemos la tabla de posiciones, nos damos cuenta de lo siguiente. Los Caribes de Anzoátegui están de último. Y para poder salir del foso, necesitas tener más victorias que derrotas. Pero como quedaron tablas, mismas victorias que mismas derrotas, se quedaron pegados en el fondo. Tienen 36 juegos jugados, 14 juegos ganados, 22 perdidos. Tienen un averaje de 3.89. Están a 8 juegos del primer lugar, que son los Bravos de Margarita. Tienen una racha de 2 juegos perdidos. De sus últimos 10 tienen 5 ganados, 5 perdidos. En casa tienen 9 y 8 y aquí está su telón de Aquiles. Tienen 5 y 14 de visita. Ese ha sido el verdadero mal de los Caribes en esta temporada. Tienen 168 carreras anotadas y 218 carreras permitidas. Son el equipo que más carreras le han hecho.
y vemos que tienen un diferencial de menos 50 carreras. Le han hecho más de 50 carreras de las que ellos han realizado. Si nos vamos al departamento de picheo, su averaje es de 5,48. No es el peor porque el peor es el Caracas, pero el Caracas los compensa con su bateo. Caribe no, está de penúltimo. Una de las explicaciones de por qué están de último en la tabla general. En cuanto a bateo, son el sexto equipo de la liga. Entonces, tu picheo no es tan bueno, tu bateo tampoco. Entonces, eso nos da un indicativo de por qué están de último. Su actuación en la carretera no ha sido tan buena. Vamos con el siguiente equipo. El siguiente equipo son las Águilas del Zulia. Es el primer equipo de este resumen que tuvo una actuación negativa. Fueron 2 ganados y 3 perdidos. Tampoco es tan grave, pero igualito fue una semana relativamente mala. Relativamente. ¿Por qué digo relativa? Porque tuvieron un juego de local y 4 de visita. Entonces, por lo menos tuvieron algo parejo en cuanto a su actuación de local contra los juegos de visita, que son más difíciles de conseguir las victorias. Su primer juego fue el día lunes contra los Tiburones de La Guaira y ganaron 8-4. El miércoles perdieron 12-10 con el Magallanes. El día viernes, el fin de semana les tocó ir a Margarita y allí perdieron el viernes 10-6. El sábado también perdieron 4-2 y por lo menos salvaron el viaje ganándole a Margarita el último juego el domingo 6-0. Lo que sí podemos observar, los juegos de las Águilas del Zulia no fueron de muchas carreras la semana pasada. De visita tuvieron 4 juegos, de los cuales perdieron 3 y ganaron 1. Y de local jugaron 1 y ganaron 1. En cuanto a la posición, las Águilas del Zulia son el equipo número 2, el segundo de la tabla de clasificación. Tienen 32 juegos jugados, 17 ganados, 15 perdidos. Tienen 5.31 de averaje, están a 3 de los Bravos de Margarita. Un juego ganado, que lo ganaron el domingo, 5-5 en los últimos 10, 9-6 en casa, 8-9 de visitante, 175 carreras anotadas, 167 carreras permitidas para un diferencial de más 8 carreras. Algo que podemos observar que en casa las Águilas de Zulia tienen promedio positivo, tienen 9 ganados, 6 perdidos. Y en ruta prácticamente parejo, 8 ganados, 9 perdidas. Su posición en la tabla de clasificación, al igual que los Bravos de Margarita, se lo deben a su actuación en su casa. En cuanto al picheo, son el tercer equipo de la liga en efectividad, con 4,73. El primero, como ya lo he dicho varias veces, es Cardenales de Lara con 4,05 de efectividad. En bateo son el quinto equipo con un promedio de 2.81. El primero es Caracas con 2.94. Están relativamente bien en cuanto a bateo y picheo. Han tenido una actuación bastante pareja en cuanto a su picheo y su bateo. Tienen más 8 de diferencial en carreras anotadas a favor. Y eso explica por qué están de segundo en la tabla de clasificación. Vamos con el siguiente equipo. El siguiente equipo son los Tigres de Aragua, que estos sí están en una pequeña crisis. Tuvieron 0 ganados y 5 perdidos la semana pasada. 4 juegos de local y 1 de visita. Aquí es el principal problema que tuvieron. Si fueran tenido 0 y 5, pero si todos fueran sido de visita, quizás no fuera tan grave. Pero como fueron juegos de local, allí donde está el principal problema y la principal alarma que tienen los Tigres. Jugaron 4 juegos de locales y 1 de visita. Su primer juego fue el lunes y perdieron 6-3 con los Caribes. Luego jugaron el jueves 10-4 contra el Caracas de local y perdieron. El viernes 5-3 de visita y perdieron. Recibieron en su casa a los Navegantes del Magallanes y perdieron 3-1. El domingo recibieron a Cardenales de Lara y también perdieron 10-4. En cuanto a posición, son el penúltimo equipo o el equipo número 7 en la tabla clasificatoria. En realidad no están tan lejos, porque si nos fijamos en las tablas de perdidos, ellos tienen 17 perdidos. El siguiente equipo es el Caracas con 16 perdidos. La Guaira tiene 18, Lara 16 perdidos. O sea, en respecto a juegos perdidos no están tan lejos. Ganados tienen 14, los demás tienen 15, 18, 16. O sea, no están lejos, tan cerca todavía. Tienen 31 juegos jugados. Son el equipo que tiene menos juegos jugados, junto con el Caracas. Tienen 31 juegos jugados, 14 ganados, 17 perdidos. Averaje de 4.52. Están a 5.5 de los Bravos. Tienen 6 derrotas consecutivas. Ya cargaban una derrota de la semana anterior, más estas 6 derrotas consecutivas. De los últimos 10 tienen 3 y 7. En casa tienen 10 ganados, 8 perdidos. De visita
visita tienen 4-9, 147 carreras anotadas, 181 carreras permitidas para un -34. Grave. Tienen muy poquitas carreras anotadas respecto a todos los demás equipos. Es el equipo con menos carreras anotadas de la liga. Otra cosa que podemos observar es que de visita son, junto con los Caribes, los peores equipos de visita. Tienen 4 ganados y 9 perdidos. De local tienen 10 y 8, están por encima de ganados y perdidos en casa como visitantes. Imagínense, con los que perdieron esta semana, quiere decir que del casa estaban muy bien, pero esta semana perdieron esas victorias que tenían de más en casa. Ahora han compensado casi las victorias con las derrotas en casa. Si nos vamos al bateo, observamos que son el equipo con el segundo mejor averaje. Tienen 286 de averaje. El promedio no lo es todo. También vemos que es el equipo con menos carreras anotadas de la liga. En cuanto al picheo, los Tigres son el sexto equipo en efectividad. Tienen 5,22. Recordando que Cardenales es el primero con 4,05. Tienen casi 1,20 puntos de diferencia respecto al que está de primero. Ahora, si nos dirigimos al departamento de bateo, son el segundo equipo con mejor promedio, con 2.86. Más sin embargo, son el segundo en averaje, pero son el peor equipo en carreras anotadas. Ese es el verdadero talón de Aquiles de los Tigres de la semana pasada, que anotaron muy pocas carreras. Ya con los Tigres de Aragua sería el último equipo en revisar su actuación de la semana pasada. Ha sido un video muy, pero muy largo. Sin más nada que decir, nos vemos en otro video. Fin.